está en nuestros estudios Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La destitución del alto mando, las convocatorias de militares en servicio pasivo por el tema ISFA. ¿Por qué no buscar la solución desde las instancias legales y jurídicas? Lo examinamos al volver. Quédese con nosotros. 7:20 en Contacto Directo, general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto, nos acompaña. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. Buenos días también. Sobre la reacción del presidente al anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al alto mando, en el que anuncian que tienen la obligación legal y moral de defender el patrimonio del ISFA. Escuchemos lo que dijo. No permitiré que se vuelvan a prácticas del pasado. Busquen ustedes algún país del mundo donde los uniformados salen en pantalla desde el Ministerio de Defensa, utilizando recursos del pueblo ecuatoriano, las cámaras, etcétera, hablando de cosas administrativas, jurídicas, que no les competen. De acuerdo a ellos les compete, porque han jurado lealtad al INFA. Yo no sabía, compañeros militares, que ese era un juramento adicional. Yo creía que la lealtad era con la patria, con la Constitución. Primera vez que me entero que también con el INFA. Los uniformados tienen que salir para hablar de cosas técnicas, de emergencia. Se movilizaron tantas tropas para atender el Zika, para atender, se informa que hubo un choque en la frontera y se dio de baja a 2 guerrilleros de la FARC, pero no a hablar cosas administrativas y a tratar de contradecir a su comandante en jefe. Hay cosas que no se pueden aceptar, ¿no? Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no permitiré que nadie me desobedezca, compañero. Desde su experiencia, en general, independientemente de las diferencias que podría haber en cuanto a lo legal, a lo económico, respecto de la compra-venta de los terrenos en Samanes, ¿cómo califica la reacción, por un lado, del Comando Conjunto de hacer ese anuncio y, por otro, el presidente salir a destituirlos? La verdad, Steffi, es que todos estamos bajo la norma legal, bajo la norma constitucional. Y el 159 de la Constitución dice que los militares son obedientes y no deliberantes y que están sometidos estrictamente al poder político y a la Constitución. De manera que el mando colocado en una disyuntiva, cuando el presidente incumple la norma constitucional que dice que los fondos de previsión, los fondos previsionales, son distintos a los del fisco y que ninguna institución podrá disponer de ellos, entonces es el presidente, al no cumplir las normas, al no cumplir las leyes, al no cumplir por lo menos lo que dice el contrato, al no cumplir siquiera el dictamen del procurador, es él el que crea el problema y coloca al mando en una situación tan compleja que por supuesto ellos sabían que les costaría las posiciones que tienen, porque en efecto en una democracia donde se cumple la Constitución y la ley es inaudito que los militares tengan que salir a hacer una rueda de prensa de este tipo. Claro, que salgan a decir, como dijo el jefe del comando, que querían dejar sentado que el proceso de compra-venta en los terrenos es un acto jurídico con plena validez, que las partes tienen que respetar el acuerdo porque ninguna autoridad ha declarado lo contrario y además que la Contraloría y que los órganos de control le van a otorgar la razón al ISFA. Entonces, esta postura es la que habría motivado también la decisión del presidente. Mi pregunta es, si había que reclamar algo en cuanto al retiro de fondos o la decisión de Procuraduría de que se rectifique o que se calcule la diferencia pagada en exceso por parte del MAE, ¿no corresponde hacerlo también desde las instancias judiciales? Pero por supuesto, porque el texto del contrato dice con mucha claridad que de haber desacuerdo entre las partes se acudirá a la mediación en la Procuraduría General del Estado y de una de las partes tener un reclamo que hacer, lo hará por vía judicial. De manera que en el propio contrato están las soluciones. La solución no está en el capricho del señor presidente de ordenar un débito de una manera personal sin cumplir con las normas, ni siquiera con el dictamen del procurador. Claro, es cómo se parte del problema, pero luego también cuál es la respuesta, porque usted bien lo dice, si es una controversia que parte de un contrato de compra-venta del Ministerio del Ambiente, el ISFA, por el Parque Samanes,
¿Un contrato se extingue por declaración de nulidad de un juez o para revertir los efectos de un contrato? No basta la decisión del presidente, hay una escritura pública, hay cláusulas que revisar, corresponde que sea por esta misma vía, en lo judicial lo resuelto, y entonces, si así como reclaman que el ISFA no puede así nomás devolver 41 millones al Ministerio del Ambiente, tampoco cabría desde el otro lado que se caiga en lo mismo, que salgan a decir que el contrato tiene plena validez, que los precios acordados son los correctos, etcétera, sino que lo determinen las instancias pertinentes. Mire, Estefi, volvemos a decir que nadie puede estar por sobre la ley. Lo ha dicho el presidente para referirse a las Fuerzas Armadas. Por supuesto que las Fuerzas Armadas están sometidas a la norma constitucional y a la norma legal. Pero en una democracia también el presidente está sometido a la Constitución y a las leyes. Y lo que hemos visto es una clara violación de procedimientos constitucionales, dictámenes del procurador, normas que están establecidas en el contrato, y no olvide usted que un contrato es ley para las partes, de manera que este es un escándalo innecesario. Si se hubiesen seguido los procedimientos, no habría pasado ninguna rueda de prensa, tendríamos el mando en su sitio y no estaríamos viviendo esta zozobra creada desde el poder. Por ello es que en medio de la discusión, que por cierto puede ir más allá de lo técnico, lo jurídico o lo económico, porque también se podría aducir que esto responde a que el gobierno central necesita más plata, decía, más allá de esa discusión está el ver también a qué responde el llamado, en cambio, del Comando Conjunto. Si van más allá de lo judicial, lo técnico, ¿no estarían más bien respondiendo a la provocación en lo político o presionando incluso a las Fuerzas Armadas a que tomen una decisión en lo político? Si usted sigue el procedimiento, se dará cuenta que hay una sesión del ISFA en la cual se plantea el problema. Después de esa sesión, el señor ministro de Defensa, mediante las redes, dirige un oficio a las Fuerzas Armadas en el cual censura públicamente la actitud de los militares. De acuerdo a los regímenes de disciplina de las instituciones armadas, una censura puede ser simple o solemne, pero no puede ser una censura pública. No se puede censurar al mando a través de Twitter o de Facebook. Esta es una violación a procedimientos disciplinarios fundamentales en instituciones verticalmente organizadas. De manera que desde ese momento comienza a crearse un problema que, vuelvo a decirle, no tenía por qué haber existido si se hubiesen aplicado simplemente la Constitución, y entonces, la ley, los dictámenes. Por eso entonces estamos viendo una respuesta más bien política. Mire, resulta una respuesta al poder político desde la subordinación que le deben las Fuerzas Armadas, que no es admisible cuando hay una democracia, porque una democracia, el presidente es el primero que respeta las normas, igual sucede con el ministro, de manera que, vuelvo a decir, si es que se cumplen con las reglas y normas del convivir democrático, es inaudito, por supuesto, que los militares hayan tenido que salir y poner en juego sus posiciones para pedir que se cumplan esas normas. ¿Qué busca en general, a su juicio, las distintas convocatorias que se están haciendo por parte de militares retirados para reunirse? Hoy hay una, preparar acciones de defensa por el patrimonio de la institución. Es legítimo que los militares en servicio pasivo, que gozan de todas las garantías y derechos constitucionales al no encontrarse en las Fuerzas Armadas con una vinculación de servicio activo, puedan reclamar pacíficamente, democráticamente, por algo que consideran que les hace daño. Eso no debería admirarnos, pero sí es evidente, y hay que decirlo, hay que evitar que políticos oportunistas quieran aprovecharse de este incidente grave para sacar provecho, protagonismo o utilizarlo en beneficio de cualquier actitud que ellos quieran tomar. Este es un tema que, si se actúa con racionalidad,
debería conducir a una moratoria, que el presidente reconozca que no se siguieron los procedimientos, disponga que se sigan los procedimientos y de esa manera volverían las aguas a su cauce. Bueno, pero es que y ya tendrá escuchamos, la razón el que la justicia le dé esa razón. Escuchábamos al presidente también decir que él es el comandante en jefe, que no va a permitir que lo desobedezcan. ¿Qué mensaje manda también el presidente al destituir de un plumazo al alto mando militar? Es que el presidente está equivocado, esta no es una hacienda del presidente. Lo mismo podría decirse entonces si un presidente autoritario ordena que los militares vayan y disparen en contra de una manifestación. Yo soy el comandante en jefe. Un comandante no va a obedecer esa orden porque le va a decir, sí, señor presidente, pero usted manda con la norma constitucional. Yo no puedo disparar contra el pueblo porque usted quiera que lo haga. Pongo este ejemplo extremo para que usted pueda considerar que el mando del presidente es en el marco de la Constitución y de la ley. Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto y en contacto directo, gracias por habernos acompañado. Gracias, Steffi.